que siente un corazón cuando deja de esperar, pero aún así recibe una visita inesperada? Esa fue la pregunta que acompañó a doña Estela en su última noche en el hospital. Había aprendido a convivir con el silencio, con la ausencia, con el eco de un nombre que ya no pronunciaba. La lluvia golpeaba los ventanales, las luces frías parpadeaban en el pasillo, y entonces escuchó pasos pequeños acercándose. En la puerta, un niño, descalzo, con el cabello húmedo, la miraba en silencio, abrazando un viejo oso de peluche. Ella no lo sabía aún, pero ese niño llevaba en los ojos la historia que cambiaría su vida para siempre. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que el destino puso en tu camino a alguien que estabas destinada a encontrar? Si esta historia toca tu corazón, déjanos un like y suscríbete. Aquí cada semana honramos las emociones, la memoria y los lazos que el destino nunca rompe. El Hospital San Rafael nunca dormía completamente. Aún en las madrugadas más profundas siempre había un eco lejano, el chirrido de una camilla, el susurro de las enfermeras en el pasillo, el pitido constante de algún monitor conectado a una vida que se aferraba con fuerza. Pero esa noche, todo parecía diferente para doña Estela. Sentada al borde de la cama, con los pies descalzos rozando el suelo frío, observaba la pequeña maleta de cuero que había sido su compañera durante los últimos 8 meses. Mañana por la mañana, a las 7 en punto, vendría la ambulancia. La trasladarían al hogar de ancianos Santa Esperanza, no porque estuviera enferma. Su cuerpo, a los 74 años, aún guardaba la fortaleza de una mujer que había trabajado toda su vida, sino porque ya no tenía dónde ir. La lluvia golpeaba insistente contra los ventanales del tercer piso. Cada gota parecía llevar consigo el peso de una despedida. Estela cerró los ojos y dejó que el sonido la envolviera, como si fuera una nana que nunca había aprendido a cantar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien tocó a mi puerta solo para verme?, se preguntó, acariciando el borde gastado de la colcha del hospital. La habitación 314 había sido su hogar temporal después de que los médicos la encontraran desmayada en el pequeño apartamento donde vivía sola. Deshidratación severa, decían, pero Estela sabía que no había sido solo falta de agua, había sido falta de propósito. Sus dedos tantearon el bolsillo interno de la maleta. Ahí estaba, como siempre, un pequeño pañuelo bordado con hilos azules y dorados. Las iniciales EM. Eduardo Miguel brillaban tenuemente bajo la luz fría del pasillo que se colaba por la puerta entreabierta. Eduardo. Su hijo, el niño de ojos verdes que solía correr por la casa gritando que sería piloto de aviones. El adolescente rebelde que un día, a los 15 años, le gritó que la odiaba y se marchó con una mochila cargada de rabia y una promesa de nunca volver. 30 años habían pasado desde entonces. 30 años de espera, de teléfonos mudos, de cumpleaños silenciosos. ¿Estará vivo? La pregunta la visitaba cada noche, como un fantasma familiar que ya no asustaba, solo acompañaba. Estela se incorporó lentamente, caminó hasta la ventana. La ciudad se extendía ante ella, un mapa de luces titilantes que parecían estrellas caídas. En algún lugar de esa inmensidad, quizás Eduardo también miraba la lluvia, quizás también recordaba. El sonido de pasos en el corredor la hizo volverse, pero estos pasos eran diferentes. No tenían el ritmo apurado de las enfermeras, ni el eco firme de los médicos de guardia. Eran pasos pequeños, inciertos, como de alguien que camina descalzo sobre baldosas frías. Tap, tap, tap. Estela frunció el ceño. ¿Un niño? ¿A las 2 de la madrugada? Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Un silencio espeso se instaló en el pasillo. Estela contuvo la respiración, como si el más mínimo ruido pudiera ahuyentar a quien fuera que estuviera del otro lado. Lentamente la puerta se abrió unos centímetros. Una pequeña mano apareció primero, aferrada a un oso de peluche gastado por el tiempo. Después, una cabeza de cabello castaño y húmedo se asomó con cautela. Era un niño. No podía tener más de 9 años. Sus ojos, grandes y oscuros, la miraban con una mezcla de curiosidad y timidez que hizo que algo dentro del pecho de Estela se removiera. Estaba descalzo.
Su ropa, una camiseta blanca y un pantalón de pijama azul, estaba ligeramente húmeda, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia. «Perdón», susurró el niño, sin atreverse a entrar completamente. «¿Puedo quedarme aquí un ratito?» Su voz era apenas un hilo, cargada de una vulnerabilidad que desarmarían a cualquiera. Pero había algo más en esa voz, algo que Estela no podía identificar, pero que le resultaba dolorosamente familiar. «¿Estás perdido, pequeño?», preguntó ella, acercándose despacio, como quien se aproxima a un animalito herido. El niño negó con la cabeza, abrazando más fuerte a su oso de peluche. «No puedo dormir», dijo, y pensé que tal vez usted tampoco». Estela sintió que algo se quebraba en su garganta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había pensado en ella? ¿Cuándo fue la última vez que alguien había imaginado que ella también podía necesitar compañía? «Ven», le dijo, extendiendo una mano. «Está lloviendo mucho. No deberías estar caminando por los pasillos a esta hora». El niño dudó un momento, pero finalmente entró. Sus pies pequeños dejaron huellas húmedas sobre el suelo de la habitación. Estela notó entonces algo que la hizo contener el aliento. El niño tenía una pequeña cicatriz en el mentón, una línea fina y casi imperceptible, pero que ella conocía muy bien. Una cicatriz idéntica a la que Eduardo se había hecho cuando tenía 7 años, al caerse de la bicicleta que ella le había regalado para su cumpleaños. «No puede ser», pensó, sintiendo que el mundo se tambaleaba ligeramente a su alrededor. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de ver, el niño se acurrucó en la silla de visitas, abrazando su oso de peluche, y cerró los ojos. «Gracias», murmuró. «Mi papá siempre me decía que había ángeles en los hospitales». Y en ese momento, doña Estela supo que esa no sería solo su última noche en el hospital, sería la noche que cambiaría todo. El niño se había quedado dormido en la silla, acurrucado como un gatito mojado que había encontrado refugio de la tormenta. Su respiración era suave y rítmica, y de vez en cuando murmuraba palabras incomprensibles entre sueños. Estela no podía apartar los ojos de esa pequeña cicatriz en su mentón. Eduardo tenía 7 años cuando se cayó de esa bicicleta roja, recordó, sintiendo cómo los recuerdos se agolpaban en su mente como agua que rompe un dique. Lloraba más por la bicicleta rayada que por la herida. Siempre fue así de fuerte. Se acercó silenciosamente al niño y cubrió sus pequeños hombros con la manta extra que guardaba en el armario. Al hacerlo, notó algo más. Una pequeña cadena de plata asomaba por el cuello de su camiseta. Colgaba de ella una medalla que hizo que el corazón de Estela se detuviera por completo. Era la medalla de la Virgen del Carmen, exactamente igual a la que ella le había dado a Eduardo el día de su primera comunión. La misma que él llevaba puesta el día que se marchó de casa, gritando que ya no la necesitaba. «Coincidencia», se dijo a sí misma, pero sus manos temblaban mientras regresaba a la ventana. La lluvia había amainado un poco, pero seguía siendo lo suficientemente intensa como para crear ese sonido envolvente que la había acompañado durante toda la noche. Apoyó la frente contra el cristal frío y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos la llevaran 30 años atrás. Eduardo había nacido cuando ella tenía 29 años. Su esposo, Miguel, había muerto en un accidente de trabajo cuando el niño apenas tenía 5 años. Desde entonces, había sido solo ellos dos contra el mundo. Al principio fue fácil. Eduardo era un niño dulce, cariñoso, que la abrazaba cada noche antes de dormir y le prometía que siempre la cuidaría. Pero la adolescencia llegó como una tormenta inesperada. Las discusiones comenzaron por cosas pequeñas, la hora de llegada, los amigos, las calificaciones, pero poco a poco se fueron intensificando, hasta convertirse en una guerra silenciosa entre dos personas que se amaban, pero no sabían cómo demostrarlo. «Eres igual de terca que tu padre», le gritaba Eduardo cuando se enojaba. «Y tú igual de rebelde», le respondía ella, sin saber que cada palabra era una piedra más en el muro que se estaba construyendo entre ellos. La noche que se marchó había sido especialmente terrible. Eduardo había llegado tarde, oliendo a alcohol y con los ojos rojos. Ella, preocupada y asustada, le había gritado. Él,
dolido y confundido, le había gritado de vuelta. «Ya no eres mi madre», fueron sus últimas palabras antes de tomar su mochila y salir por la puerta. Estela había corrido tras él, pero Eduardo ya había desaparecido entre las calles del barrio. Nunca regresó. Durante los primeros meses, había buscado por todas partes. Habló con sus amigos, recorrió los lugares que él frecuentaba, incluso puso anuncios en el periódico. Pero Eduardo parecía haberse esfumado. Después vinieron los años de esperanza. Cada timbre del teléfono podía ser él. Cada Navidad preparaba su plato favorito por si decidía volver. Cada cumpleaños, el de él y el de ella, era una herida que se abría de nuevo. Luego llegó la aceptación, o lo que ella creía que era aceptación. Dejó de buscar, dejó de esperar llamadas, pero nunca dejó de amar. El pañuelo bordado fue lo único que conservó de él. Lo había encontrado olvidado en su habitación, entre las páginas de un libro de aventuras que solían leer juntos cuando era pequeño. E.M. Eduardo Miguel. Había bordado ella misma esas iniciales cuando él tenía 8 años, para marcar sus uniformes del colegio. Ahora, 30 años después, seguían siendo lo único tangible que le quedaba de su hijo. Un gemido suave la hizo volverse. El niño se había despertado y la miraba con ojos somnolientos. «¿Está llorando, señora?», preguntó con esa voz pequeña que parecía cargar siglos de sabiduría. Estela se tocó las mejillas, sorprendida. No se había dado cuenta de que las lágrimas habían comenzado a rodar. «Solo son recuerdos, pequeño», dijo secándose los ojos con el dorso de la mano. «¿Cómo te llamas?». El niño se incorporó en la silla, abrazando su oso de peluche. «Mateo», respondió. «¿Y usted?». «Estela, doña Estela». «Mi papá se llama Eduardo», dijo Mateo de manera casual, como si fuera la cosa más natural del mundo. Estela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Eduardo?», susurró. «Sí, Eduardo Miguel Herrera». «Pero casi nadie lo llama Miguel, solo mi abuela». Mateo hizo una pausa, como si hubiera dicho algo que no debía. «Es decir, solo mi abuela lo llamaba así. Ella murió cuando yo tenía 5 años. El apellido. Herrera era el apellido de Estela, el apellido que Eduardo había llevado consigo cuando se marchó». «¿Dónde está tu papá, Mateo?», preguntó Estela, tratando de controlar el temblor en su voz. El niño bajó la mirada, abrazando más fuerte a su oso de peluche. «Está enfermo. En el hospital de al lado, pero no puedo verlo todavía. Tío Ramón dice que necesita descansar». «¿Tío Ramón?». «El mejor amigo de mi papá. Él me cuida cuando papá no puede. Dice que se conocieron cuando eran niños, como hermanos». Estela se sentó lentamente en el borde de la cama, sintiendo que las piezas de un rompecabezas imposible comenzaban a encajar. «Mateo», dijo con voz temblorosa, «¿tu papá alguna vez te ha hablado de su mamá?». El niño asintió tristemente. «A veces, cuando está muy enfermo y piensa que yo no lo escucho, llora y dice su nombre. Estela, dice. Perdóname, mamá Estela». Y en ese momento, sentada en esa habitación de hospital a las 3 de la madrugada, con la lluvia golpeando los cristales y un niño de 9 años abrazando un oso de peluche, doña Estela supo que los milagros, a veces, llegan vestidos de casualidad. El amanecer se acercaba lentamente, tiñendo el cielo de un color gris perla que se filtraba suavemente a través de los cristales del hospital. Mateo había vuelto a dormirse, pero esta vez Estela había acercado una silla para sentarse a su lado. Lo observaba en silencio, memorizando cada detalle de su rostro. Los ojos almendrados, iguales a los de Eduardo a esa edad, las pestañas largas y oscuras, la forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando soñaba. «Es mi nieto», pensó, y la certeza la golpeó con tal fuerza que tuvo que aferrarse al brazo de la silla. «Este niño es mi nieto». Había tenido un nieto durante 9 años sin saberlo. 9 años de cumpleaños perdidos, de primeras palabras que nunca escuchó, de pasos que nunca vio dar. Con manos temblorosas, se acercó a su maleta y sacó el pañuelo bordado. Lo desplegó sobre su regazo, acariciando las iniciales doradas que había cosido con tanto amor décadas atrás. «¿Qué es eso?». La voz de Mateo la hizo levantar la mirada. El niño se había despertado y observaba el pañuelo con curiosidad.
Es algo que pertenecía a alguien muy especial para mí, respondió Estela con voz suave. Alguien que perdí hace mucho tiempo. Mateo se acercó arrastrando su oso de peluche. ¿También se llamaba Eduardo Miguel?, preguntó señalando las iniciales. Estela asintió, incapaz de hablar. Mi papá tiene un pañuelo igual, dijo Mateo con naturalidad. Siempre lo lleva en el bolsillo de la camisa, cerca del corazón. Dice que se lo dio su mamá cuando era pequeño y que algún día me lo dará a mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Estela sin que pudiera contenerlas. Mateo, susurró, ¿puedo ver tu medalla? El niño asintió y se sacó la cadena por la cabeza, entregándosela con confianza. Era idéntica, exactamente idéntica a la que ella le había regalado a Eduardo. Incluso tenía la pequeña abolladura en la esquina inferior, donde había caído el día de la primera comunión. Mi papá me la dio cuando cumplí 7 años, explicó Mateo. Me dijo que había pertenecido a su mamá, y antes de eso, a su abuela, que era muy, muy especial y que me protegería siempre. ¿Tu papá te ha contado algo más sobre su mamá?, preguntó Estela, devolviendo la medalla con manos que temblaban visiblemente. Mateo se puso la cadena y se sentó en el suelo frente a ella. Dice que era la mujer más buena del mundo, respondió, que trabajaba mucho para darle todo lo que necesitaba y que le cocinaba unos panqueques deliciosos los domingos por la mañana. Estela cerró los ojos. Los panqueques con miel y canela, la especialidad que preparaba cada domingo durante los primeros 15 años de vida de Eduardo. ¿Por qué no está con ella entonces?, preguntó, aunque temía la respuesta. La expresión de Mateo se entristeció. Porque fue muy malo con ella, dijo con la honestidad brutal de los niños. Tío Ramón dice que a veces las personas lastimamos a quienes más amamos y que después nos da tanto miedo lo que hicimos que preferimos quedarnos lejos. Mi papá dice que él fue un niño muy tonto y que ahora ya es demasiado tarde para pedir perdón. Demasiado tarde, murmuró Estela. Dice que seguramente ella ya ni se acuerda de él, que a lo mejor ya se murió, y que él nunca tuvo la oportunidad de decirle que la amaba. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Un hombre de unos 47 años asomó la cabeza, con expresión de alivio al ver al niño. Mateo, te he buscado por todo el hospital, dijo entrando a la habitación. No puedes desaparecer así, me asustaste mucho. Era un hombre de estatura media con cabello castaño, comenzando a encanecer en las sienes y ojos cálidos que denotaban cansancio. Vestía ropa casual y tenía ojeras pronunciadas, como alguien que no había dormido en días. Perdone, señora, se dirigió a Estela. Soy Ramón Valdés. Espero que mi sobrino no la haya molestado. ¿Sobrino?, preguntó Estela confundida. Ramón sonrió tristemente. Bueno, no de sangre. Pero Eduardo es como mi hermano desde que éramos niños. Crecimos en el mismo barrio, fuimos a la misma escuela. Cuando tuvo que irse de casa, yo fui la única familia que le quedó. ¿Usted conoció a la madre de Eduardo?, preguntó Estela, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba por toda la habitación. Ramón asintió, su expresión volviéndose aún más melancólica. Doña Estela, una mujer extraordinaria. Eduardo la amaba más que a su propia vida, pero era demasiado orgulloso y demasiado joven para saberlo. Cuando se dio cuenta de su error, ya habían pasado tantos años que no tuvo valor de buscarla. El mundo se detuvo. ¿Cómo dijo que se llamaba?, susurró Estela, aferrándose al pañuelo bordado. Estela, respondió Ramón. Estela Morales de Herrera. Mateo los miraba alternativamente, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión en el aire. «¿Señora?», preguntó. «¿Por qué está temblando?». Estela se puso lentamente de pie, el pañuelo bordado cayendo al suelo. «Ramón», dijo con voz apenas audible. «Soy yo». El hombre la miró sin comprender. «Soy Estela, Estela Morales de Herrera. Soy la madre de Eduardo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ramón se quedó helado, con los ojos abiertos de par en par, mientras que Mateo miraba alternativamente a su tío, ya su nueva amiga. «¿Abuela?», susurró Mateo, como si la palabra fuera mágica.
Y por primera vez en 30 años Estela escuchó la palabra más hermosa del mundo dirigida a ella. La revelación cayó sobre la habitación como un rayo silencioso. Ramón se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma, mientras que Mateo miraba alternadamente a los adultos, tratando de entender la magnitud de lo que acababa de suceder. «No, no puede ser», murmuró Ramón, pasándose una mano temblorosa por el cabello. «Doña Estela, Eduardo la busca desde hace años. Hemos recorrido hospitales, asilos, registros civiles. Pensábamos que tal vez ya había... ¿Que había muerto?», completó Estela con una sonrisa triste. «Casi. Espiritualmente, casi». Ramón se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera una ilusión que podría desvanecerse. «Eduardo está en el Hospital Central», dijo con voz ronca. «Tiene una insuficiencia renal crónica. Ha estado esperando un trasplante durante 2 años, pero su condición se ha complicado. Por eso Mateo no puede verlo aún. Las visitas están muy restringidas». «¿Va a morir mi papá?», preguntó Mateo con esa terrible honestidad de los niños. «No, pequeño», respondió Ramón rápidamente, pero Estela notó la incertidumbre en su voz. «Los médicos están haciendo todo lo posible». Estela se sentó lentamente en el borde de la cama, sintiendo que las piernas no la sostenían. «30 años», susurró. «30 años buscándonos sin encontrarnos». «Él cambió de apellido cuando cumplió 18», explicó Ramón. «Tomó el de mi familia, Valdés. Pensó que usted no querría saber nada de él después de lo que había hecho». «¿Después de lo que había hecho?». Estela lo miró con incredulidad. «Era un niño. Era mi niño». Pero él no lo veía así. Eduardo se culpaba por todo. Por la muerte de su padre, por las dificultades económicas, por las discusiones. Cuando se fue de casa estaba convencido de que usted estaba mejor sin él. Mateo se acercó a Estela y con la naturalidad de los niños se sentó a su lado. «Tío Ramón», dijo, «si esta es la mamá de papá, ¿eso significa que es mi abuela?». «Sí, Mateo», respondió Ramón con los ojos llenos de lágrimas. «Esta es tu abuela Estela». El niño sonrió por primera vez desde que había entrado a la habitación. «¿Sabes hacer panqueques?», preguntó. Estela se echó a reír entre lágrimas. «Con miel y canela», respondió, «igual que le hacía a tu papá». «Papá me contó de esos panqueques», exclamó Mateo emocionado. «Dice que eran mágicos». «¿Eduardo les ha hablado de mí?», preguntó Estela dirigiéndose a Ramón. «Constantemente», respondió él, «especialmente cuando se puso enfermo. Es como si la proximidad de la muerte lo hubiera hecho más honesto consigo mismo. Habla de usted todos los días, de lo orgulloso que estaba de tener una madre tan fuerte, de los sacrificios que hizo por él, de lo mucho que se arrepiente de haberse marchado». ¿Puedo verlo?», preguntó Estela con voz temblorosa. Ramón dudó un momento. «Su condición es muy delicada. Los médicos solo permiten visitas de familiares directos y por períodos muy cortos. Pero soy su madre», dijo Estela con firmeza. «Soy familia directa». «El problema es que legalmente», comenzó Ramón. «Ramón», lo interrumpió Estela, «he pasado 30 años sin saber si mi hijo estaba vivo o muerto. He pasado 30 años preguntándome si me perdonaría, si me recordaría, si sabría que lo amo más que a mi propia vida. No voy a pasar un día más sin verlo». Mateo tomó la mano de Estela. «Abuela», dijo, «¿le vas a decir a papá que lo perdonas?». «¿Que lo perdono?». Estela miró al niño con sorpresa. «Hijo mío, no hay nada que perdonar. Yo soy quien necesita perdón». «¿Por qué?». «Por no haber sido la madre que él necesitaba, por no haber sabido hablarle, por haber gritado cuando debía haber abrazado, por haber dejado que se fuera sin luchar más por él». Ramón se acercó y se sentó frente a ella. «Doña Estela», dijo suavemente, «Eduardo nunca la culpó a usted. Se culpaba a sí mismo. Durante todos estos años ha cargado con la convicción de que fue él quien destruyó la relación. Siempre habla de lo buena madre que usted fue, de lo mucho que trabajó por él, de lo injusto que fue al marcharse. Entonces, los dos hemos cargado con culpas que no nos correspondían», murmuró Estela. «Los adultos somos tontos así», dijo Mateo con sabiduría de viejo. «Papá dice que el orgullo
Es como un muro muy alto que nos impide ver lo que está del otro lado. Estela miró al niño, que había pronunciado esas palabras con una sabiduría que no correspondía a sus 9 años. «Tienes razón, pequeño», dijo, secándose las lágrimas. «El orgullo es un muro muy alto». Ramón se acercó más, con expresión decidida. «Doña Estela, voy a llevarte con Eduardo. Ahora mismo. Pero dijiste que las visitas estaban restringidas. Me las arreglaré. Eduardo lleva 30 años esperando este momento, aunque no lo sepa. Y usted también». Mateo se puso de pie de un salto. «¿Vamos a ver a papá? ¿Todos juntos?» «Todos juntos», confirmó Ramón. «Es hora de que esta familia se reencuentre». Estela tomó su maleta con manos temblorosas. El pañuelo bordado seguía en el suelo, olvidado. Mateo lo recogió y se lo entregó. «No olvides esto, abuela», dijo. «Papá va a querer verlo». Y en ese momento, mientras el amanecer pintaba el cielo de dorado y la lluvia finalmente cesaba, doña Estela supo que los milagros a veces llegan disfrazados de casualidad, en la forma de un niño descalzo que toca a tu puerta en la madrugada más oscura. El Hospital Central se alzaba imponente contra el cielo matutino, sus ventanas reflejando los primeros rayos del sol que se filtraban entre las nubes dispersas. Estela caminaba entre Ramón y Mateo, sintiendo que cada paso la acercaba a un momento que había imaginado miles de veces, pero que nunca creyó que llegaría. Sus manos no dejaban de temblar. Cada pocos metros se detenía, como si necesitara recordar cómo respirar. «¿Está asustada, abuela?», preguntó Mateo tomando su mano con esa naturalidad que solo tienen los niños. «Un poco», admitió Estela. «¿Y si él no quiere verme? ¿Y si después de tanto tiempo...?» «Papá habla de usted todos los días», la tranquilizó Mateo. «Dice que usted es lo más bonito que tuvo en la vida y que fue muy tonto por haberla perdido». Ramón se detuvo frente a la entrada del hospital. «Doña Estela», dijo suavemente, «antes de subir necesita saber algo. Eduardo está muy débil. Los medicamentos lo mantienen sedado la mayor parte del tiempo. Es posible que no la reconozca de inmediato». «No importa», respondió ella con firmeza. «Yo lo reconoceré por los dos». Subieron al 7º piso en un silencio cargado de expectativa. Los pasillos del Hospital Central olían a desinfectante y a esa mezcla peculiar de esperanza y despedida que caracteriza a todos los hospitales del mundo. La habitación 712 tenía la puerta entreabierta. Ramón se asomó primero. «Eduardo», susurró, «hay alguien que quiere verte». Una voz débil, pero inconfundiblemente familiar, respondió desde el interior. «Si es el médico otra vez, dile que ya sé que me estoy muriendo. No necesito más análisis». Estela cerró los ojos. Era la voz de Eduardo, más ronca, más cansada, pero era su voz. «No es el médico», dijo Ramón. «Es alguien especial». Estela empujó suavemente la puerta y entró. Eduardo estaba recostado en la cama, conectado a varios monitores. Había perdido mucho peso. Su cabello castaño ahora tenía canas abundantes y su piel tenía esa palidez característica de quienes han estado luchando contra la enfermedad durante mucho tiempo. Pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos verdes que la habían mirado con adoración cuando era pequeño, con rebeldía cuando era adolescente y con dolor el día que se marchó. Eduardo la miró sin entender al principio. Después, muy lentamente, sus ojos se abrieron de par en par. «No», susurró. «No puede ser». «Soy yo, hijo», dijo Estela acercándose lentamente a la cama. «Soy mamá». Eduardo intentó incorporarse, pero las fuerzas no se lo permitieron. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mamá», su voz se quebró. «Perdóname, perdóname, por favor. He sido tan cobarde». Estela se sentó en el borde de la cama y tomó las manos de su hijo. Estaban frías y delgadas, pero seguían siendo las mismas manos que una vez había enseñado a atarse los cordones. «No hay nada que perdonar», dijo acariciando su cabello. «Nada en absoluto». «Sí que lo hay», insistió Eduardo. «Te fallé. Te abandoné cuando más me necesitabas. He vivido 30 años con esta culpa. Y yo he vivido 30 años preguntándome si estarías bien, si serías feliz, si sabrías cuánto te amo», lo interrumpió Estela.
Los dos hemos cargado pesos que no nos correspondían. Mateo se acercó tímidamente a la cama. «Papá», dijo suavemente, «la abuela Estela hace panqueques con miel y canela, igual que los que me contabas». Eduardo sonrió entre lágrimas, extendiendo una mano hacia su hijo. «Mateo, esta es tu abuela, la mujer más buena del mundo, de la que te hablé tantas veces. Ya nos conocimos, papá. Ella me cuidó toda la noche cuando no podía dormir. Es igual de buena como dijiste». Eduardo miró a Estela con asombro. «¿Toda la noche?» «El destino es sabio, hijo», respondió Estela. «Nos puso en el mismo lugar, en el momento exacto». Mateo llegó a mi habitación como si hubiera estado buscándome. «¿Tu habitación?» «Estoy internada en el San Rafael. Mañana... Bueno, hoy me trasladaban a un hogar de ancianos. Pero ahora no irás a ningún hogar de ancianos», dijo Eduardo con una firmeza que sorprendió a todos. «Ahora tienes una familia que cuidar». Ramón sonrió desde la esquina de la habitación donde había permanecido en silencio, observando el reencuentro. «Eduardo», dijo, «hay algo más que debes saber. Tu madre conservó esto durante todos estos años». Le entregó el pañuelo bordado. Eduardo lo reconoció inmediatamente. «Las iniciales que bordaste cuando era pequeño», murmuró, pasando los dedos sobre los hilos dorados. «Nunca se te olvidó nada, ¿verdad, mamá?» «Los madres no olvidamos», respondió Estela. «Podemos perdonar, podemos sanar, podemos seguir adelante, pero no olvidamos». Eduardo se llevó el pañuelo al pecho, cerca del corazón. «Tengo uno igual», confesó. «Lo he cargado en el bolsillo de la camisa durante 30 años. Nunca pude deshacerme de él». «¿Por qué nunca me buscaste?», preguntó Estela suavemente, sin reproche, solo con curiosidad. «Porque tenía miedo de que me dijeras que ya no tenía derecho a llamarte mamá, miedo de que me cerraras la puerta como yo te cerré mi corazón, miedo de descubrir que era demasiado tarde para arreglar lo que había roto». «Nunca es demasiado tarde para el amor, Eduardo», dijo Estela, besando su frente. «El amor verdadero no tiene fecha de vencimiento». Mateo se subió cuidadosamente a la cama, acurrucándose entre su padre y su abuela. «Ahora somos una familia completa», dijo con satisfacción, «como en los cuentos que me lee tío Ramón». Eduardo miró a Ramón con gratitud infinita. «Gracias, hermano. Gracias por cuidar a Mateo, por buscarnos, por hacer posible este milagro». «No tienes que agradecerme nada», respondió Ramón. «Solo cumplí la promesa que te hice hace 30 años, cuidar de lo que más amas». La mañana avanzaba lentamente, llenando la habitación de una luz dorada que parecía bendecir ese encuentro. Por primera vez en décadas, Eduardo se sintió completo. Por primera vez en años, Estela se sintió necesaria. Y por primera vez en su corta vida, Mateo sintió que tenía una familia verdadera. 3 semanas después, la casa de Ramón había cobrado una vida nueva. Los pasillos que antes solo escuchaban sus pasos solitarios ahora resonaban con risas, conversaciones y el sonido característico de una familia que se está conociendo de nuevo. Estela había convertido la cocina en su reino personal. Cada mañana, el aroma de panqueques con miel y canela se extendía por toda la casa, llamando a Mateo, que corría descalzo desde su habitación para ayudarla a voltear las tortitas. «Abuela», decía el niño parado en un banquito para alcanzar la estufa, «¿crees que cuando papá salga del hospital va a llorar otra vez al probar tus panqueques?» «Probablemente», respondía Estela con una sonrisa. «Los hombres lloran cuando recuperan pedazos de su infancia». Eduardo había mostrado una mejoría notable desde el reencuentro. Los médicos no podían explicarlo completamente, pero su ánimo había cambiado drásticamente. Ya no hablaba de morirse. Ahora hablaba de planes, de cosas que quería hacer con Mateo cuando saliera, de lugares que quería mostrarle a su madre. «Es el poder del amor», había dicho la doctora Méndez. «He visto casos similares. A veces, el corazón necesita una razón para luchar, y la suya acaba de encontrar 2. Esa tarde, Estela estaba sentada en el pequeño jardín de la casa, tejiendo un suéter para Mateo, cuando Ramón llegó del hospital. «¿Cómo está hoy, Sa?», preguntó ella como hacía todas las tardes. «Mejor», respondió Ramón sentándose a su lado. «Mucho mejor. De hecho, tiene una sorpresa para usted». «¿Una sorpresa?».
Ramón sonrió misteriosamente. «Mateo», gritó hacia la casa. «Ven, tenemos que ir al hospital». El niño apareció en segundos, ya poniéndose los zapatos. «¿Papá ya puede recibir visitas normales?», preguntó emocionado. «Algo mejor que eso», respondió Ramón. El viaje al hospital fue lleno de expectativa. Mateo no dejaba de hacer preguntas que Ramón respondía con evasivas divertidas, mientras Estela trataba de imaginar qué sorpresa podría tener Eduardo. Cuando llegaron a la habitación 712, Eduardo estaba sentado en una silla junto a la ventana, vestido con ropa normal en lugar del camisón del hospital. Se veía más fuerte, con mejor color en las mejillas. «Mamá», dijo levantándose lentamente, «tengo algo que decirte». Estela se acercó, intrigada. «Los médicos dicen que puedo irme a casa», anunció Eduardo con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Tengo que seguir viniendo para los tratamientos, pero puedo irme a casa». «¿A casa?», susurró Estela, sin atreverse a creer lo que escuchaba. «A casa», confirmó Eduardo. «Con mi familia, contigo, con Mateo. Sí, si todavía me quieres allí». Estela se echó a llorar, pero esta vez fueron lágrimas de alegría pura. «Por supuesto que te quiero allí», dijo abrazándolo fuertemente. «Te he querido allí durante 30 años». Mateo corrió a unirse al abrazo, formando un círculo perfecto de 3 generaciones que por fin habían encontrado el camino de regreso al hogar. «Ramón», dijo Eduardo, «no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros». «Ya te dije que no tienes que agradecer nada», respondió Ramón. «Pero sí tengo una condición». «¿Cuál?». «Que me inviten a desayunar panqueques todos los domingos. No pienso perderme esa tradición familiar». Estela se acercó a Ramón y lo abrazó como a un hijo. «Ya eres parte de esta familia», le dijo. «Lo has sido durante 30 años, incluso cuando nosotros no lo sabíamos». Una semana después, Eduardo cruzó el umbral de la casa que ahora sería su hogar. Estela había preparado su habitación con el mismo cuidado con el que había preparado su cuarto cuando era niño. Sábanas recién lavadas, flores frescas en la mesita de noche y en la almohada, el pañuelo bordado que había sido testigo silencioso de 30 años de espera. Esa noche, mientras Mateo dormía plácidamente entre ellos dos en el sofá de la sala, había insistido en hacer una pijamada familiar. Eduardo y Estela conversaron en susurros sobre todos los años perdidos y todos los años que tenían por delante. «¿Crees que papá estaría orgulloso de nosotros?», preguntó Eduardo, refiriéndose a Miguel, el esposo que Estela había perdido tantos años atrás. «Estoy segura», respondió Estela. «Él siempre decía que el amor verdadero nunca se pierde, solo se transforma. Y mira lo que nuestro amor se transformó. En este nieto hermoso, en esta segunda oportunidad, en esta familia que creíamos perdida para siempre». Eduardo tomó la mano de su madre, entrelazando sus dedos como lo hacía cuando era pequeño y tenía miedo. «Te prometo que no volveré a irme, mamá. Nunca más. Y yo te prometo que nunca más te dejaré ir sin luchar», respondió Estela. «Somos una familia, Eduardo. Y las familias se quedan juntas». Mateo murmuró algo entre sueños y se acurrucó más cerca de su abuela. En su pequeña mano seguía aferrado el oso de peluche que lo había acompañado esa primera noche en el hospital, cuando el destino decidió que era hora de sanar una herida de 30 años. Afuera, la lluvia había comenzado a caer nuevamente, pero esta vez no sonaba como despedida. Sonaba como bienvenida, como promesa, como la canción de cuna que una familia necesita para dormir tranquila, sabiendo que mañana despertará junta. Y en el aire flotaba ya el aroma anticipado de los panqueques del domingo, de las conversaciones recuperadas, de los domingos que tendrían para reconstruir todo lo que una vez creyeron perdido. Porque a veces los milagros llegan disfrazados de casualidad, en forma de un niño descalzo que toca tu puerta en la madrugada más oscura, llevando consigo la promesa de que nunca es demasiado tarde para volver a casa. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con esperanzas perdidas, destinos entrecruzados y promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que incluso cuando creemos que hemos perdido para siempre a quienes más amamos, la vida puede sorprendernos con un encuentro sembrado en el lugar más inesperado del corazón.
Hubo un momento que te conmovió profundamente. ¿Fue cuando doña Estela reconoció en Mateo los ojos de su hijo perdido? ¿O quizás cuando Eduardo pronunció esas palabras que había guardado durante 30 años? Perdóname, mamá. Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. Y si tienes alguna historia similar que te gustaría que contáramos o algún tema que toque tu corazón, compártelo con nosotros. A veces, las historias más hermosas nacen de las experiencias que ustedes nos sugieren. En este canal celebramos las historias que sanan, el reencuentro silencioso de una madre que nunca dejó de esperar, el poder de un destino que nos guía hacia donde verdaderamente pertenecemos, y esa clase de amor familiar que trasciende el tiempo, el orgullo y los miedos. Gracias por quedarte hasta aquí, por dejarte tocar por esta historia, por compartir tu sentir, por ser parte de este rincón donde los milagros cotidianos también cuentan. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Y si buscas más historias que toquen tu corazón, te invitamos a ver nuestros otros videos. Aquí encontrarás relatos sobre reencuentros inesperados, amores que trascienden el tiempo y esos milagros cotidianos que la vida nos regala cuando menos lo esperamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite.